Acabo de ver un letrero que dice: no me pongan a escoger, yo soy fanático de John Cena. Y esa es la situación que estamos viviendo, que hay muchos fanáticos que son acérrimos en cuanto a su respaldo hacia John Cena. Hay otros que gustan de CM Punk, respetan las verdades que nos ha presentado CM Punk, quizá presentándole a la gran familia de fanáticos una nueva visión de la industria y ocasionando de paso una revolución en la industria. Pero ¿cuál será el campeón que el público en realidad necesita como el número uno en la WWE? Para que nos represente, esa es la gran pregunta. Ahora te voy a decir algo. Yo vi como no sé si decirle el jefe de operaciones, Triple H, el árbitro especial invitado, porque es todas las cosas al mismo tiempo, fue como a cantarle la cartilla a CM Punk, y sin embargo no vi haciendo lo mismo con John Cena. Bueno, pero aquí vemos cómo los está revisando ambos para precisamente indicar que va a estar muy, pero muy cerca de lo que ocurra en este combate. Mira lo que yo voy a hacer. Voy a hacer exactamente lo que recomendó el jefe de operaciones. Voy a ser absolutamente neutro, imparcial en este combate, porque quiero no tener nada que me predisponga, que me haga sentir de alguna forma que va a ir de alguna u otra forma. Y hay una guerra de gritos, además de la batalla que se acaba de iniciar en el ring, en las afueras del mismo. Bueno, pensar que después de este SummerSlam tendremos un campeón indiscutible. Tratando CM Punk de arrinconar a John Cena, se retira limpia, nítidamente. Conocemos la historia. CM Punk se llevó el campeonato de la WWE y regresó porque dice que es la voz de los que no tienen voz. Bueno, ahora sí, esto se puso, compadre, color de hormiga brava. Es una gallera. Dos legiones de fanáticos enfrentados también. Ataca Cena primero, presiona la muñeca, torniqueta la muñeca de CM Punk, que rápidamente trata de aplicar la misma llave, lo consigue y viene ahora con candado a la cabeza de Cena. Bueno, y después del combate que ellos acaban de ver por el campeonato mundial completo, saben que aquí sí que va a arder Troya. Cena envía a Punk contra el costado, pues viene Punk con tacleado, la cuenta rápidamente en uno solamente para Cena. Qué difícil labor para el árbitro especial invitado, nuestro jefe de operaciones. Ahora, él no puede sentirse bien de que públicamente en este programa, y el mundo entero lo vio, él volvió a ofender a su esposa. Le dijo: yo te llamé y yo no voy a decir la palabra, Carlitos. Ataca Cena. Es tú y no digo lo demás. Se lo dijo de frente. Sí, eso no puede gustarle a él, obviamente. Pero bueno, en estos momentos él representa la WWE. En este momento él tiene que hacer las cosas de la forma más ecuánime, pareja y justa posible. Eso es lo que vale. Es mejor pensar de esa manera. Gerente de operaciones. Ese es el título de Triple H. Triple H. Y el hombre árbitro en una de las luchas más importantes, yo diría, de los últimos 50 años. Que conoce la historia moderna de la WWE. Ataca Punk. Fuerza, fuerza, fuerza en el centro del cuadrilátero. Bien girando, Cena controla con candado, lleva la lona, CM Punk. Cerradito, poderoso el candado. John Cena ganó el campeonato de la WWE después que Rey Mysterio había triunfado en el torneo para elegir a un campeón. Tremenda tacleada, Cena cubre, engancha, la cuenta en uno. Sin embargo, apareció el campeón que le había quitado el título a Cena, porque Cena se lo acababa de quitar a Rey Mysterio. Es una fórmula muy difícil y por eso llegamos a este gran combate. El público grita. Los del coro de CM Punk, un coro que aumenta en intensidad. Y a él le gusta, a él le gusta. Cena, eso lo inspira. Preocupado. Cena lo engaña, Cena va abajo, Cena lo derriba. Y viene ahora con candado Cena, sorprendiendo con un estilo diferente. John Cena, CM Punk. Eso es importante. Poniéndose a luchar de tú a tú con un individuo que sabe ser buen técnico en CM Punk. Vemos a John Cena. Oye, CM Punk ha dicho públicamente que él es el mejor del mundo. Ahora, cuando tú conoces tanto a tu rival, buena derribada de Cena, tienes que traer un juego totalmente distinto para confundirlo. Candado otra vez cerrado a la cabeza de CM Punk. El público sigue aupando a su favorito. ¿Cómo estará gritando la gente en nuestros países hispanos allá? ¿A quién le irán? Hay reunidos en sus lugares favoritos. Tangana cubren a Cena, 1, 2.
Otra vez en el centro del cuadrilátero tras otra movida formidable de CM Punk con candado al cuello al ras de la lona. Vemos el dominio doble con candado y con tijeretas sobre el cuerpo de John Cena en esta poderosa llave aplicada por CM Punk. Ahora, ¿tú piensas que esta reacción del público haya hecho algo malo en John Cena? No creo. Haya perdido un poco las esperanzas. Un hombre que siempre prodiga el trabajo arduo, la lealtad, el respeto. Pero ¿cómo haces si sientes que no te apoyan? Sin temor a que me consideren un súper fanático de Cena, porque en realidad estoy tratando de narrar las cosas como yo las veo. Yo considero que John Cena ya está acostumbrado a esta situación. Sí, bueno, ya lo dije al comienzo. Es un hombre que crea polémica donde quiera que va. Y si fuera por ello, jamás hubiese llegado a la cima. Media vuelta al mundo, tremendo impacto contra la lona. Enganche de pierna, la cuenta en 1 para CM Punk. En el último programa Raw lo dijo CM Punk, que conste, ha dicho que simplemente a John Cena le han dado todo en bandeja de plata y que ahora es justo que ese reinado que él se puso en su cabeza termine. Gran maniobra de Cena, buena derribada, buen suplex, la cuenta en 1, candado a la cabeza. Bueno, amigos, y la verdad que gratamente nos sorprende Cena por su iniciativa. No le está dando ningún tipo de tregua a CM Punk, lo tiene confundido. Sí, en los primeros minutos de este combate tan importante hemos visto una acción completamente pareja y cómo nuestro jefe de operaciones ha estado muy de cerca para asegurarse de que todo salga a la perfección. El que se está luciendo con buenos lances es Cena hasta el momento. Sí, pero también CM Punk ha hecho lo suyo. Mira eso, impacto durísimo contra la lona, el codazo al plexo 1, la cuenta en 1 en problemas. CM Punk otra vez con candado. La misma fórmula que surtió efecto la está repitiendo. Y dice, bueno, si me funciona una vez, ¿por qué no haría esto varias veces? Y lo está haciendo, Carlos. Parece que ha estado muy aplicado Cena últimamente, quizá practicando nuevas movidas sin que nadie lo supiese, perfeccionando su estilo. No, y también trayendo un nuevo arsenal para sorprender a alguien que te conoce perfectamente bien, que ha batallado contigo y que te ha ganado para quitarte el campeonato que tanto deseas. Y se lo quita de encima, CM Punk con latigazo, bota la cara de Cena. Bueno, se cansó de recibir y dijo, ahora me toca a mí. Yo hasta este momento veo la acción bastante pareja. El público grita, el público metiéndole más candela a esta llama. Rodillazo viene. 3 de ellos a la zona media de Cena, lo envían a las sogas. Rebote y lo reciben con otro rodillazo a John Cena. Lo van a cubrir, ya lo tienen en enganche. A cuenta 1, 2 y por poquito. Buen conteo de parte de nuestro gerente de operaciones para que no hayan dudas. Está cansado John Cena, Carlos. Está cansado. No creo. Tremendo impacto. Bueno, va por más CM Punk. Yo sé de lo que es capaz otro cabezazo. John Cena en un combate. Enganche 1, 2. No es una sorpresa para mí ni para ningún fanático, ni que se encuentre, no sé, bajo una piedra en la luna. Y otra vez vemos a John Cena en problemas. Tijeretas fortísimas a ras de la lona. La noche histórica donde dos campeones simultáneamente de la WWE batallan. SummerSlam 2011, único. La fuerza. Y Cena como que no está pudiendo revertir, Carlos, esa movida. No le encuentra salida. Ahí está, se eleva, hace puente y está invirtiendo la llave. El que está en problemas ahí es CM Punk y tiene que defenderse. Doble patada y Cena termina al otro lado del ring, cerca a las sogas. Precisamente del otro lado de ellas y va a buscarlo CM Punk. Candado invertido a la cabeza y lo van a traer a las malas al interior del ring aparentemente Cena, pero Cena bloquea la maniobra. Eso viene seguro. Otra vez lo intenta Punk, no pasa nada. Cena. Parecía que Cena era el que iba a castigar a CM Punk y este recurre a una jugada sucia, castigando la garganta de Cena sobre la soga número 3. Y la última vez que los vimos en acción individual en el pasado programa Raw, ambos campeones triunfaron. Cena sobre Swagger. Patadas voladoras. Y CM Punk sobre mi caballo, Alberto del Río. O sea que ambos vinieron con una victoria muy importante camino a este SummerSlam. Bueno, y una vez más la competencia entre los fanáticos. Vamos Cena, otros vamos Punk.
ha sido increíble porque la audiencia aquí presente se ha convertido en un factor, en una tercera entidad dentro de este combate, porque han estado batallando también entre ellos. Pero perdón, cuarta entidad, no me puedo olvidar La cuenta. del jefe de operaciones, por supuesto. Llega solamente a 1. Pero me refería más a la competencia. Ataca CM Punk en corto a quemarropa la zona media de Cena. Patada en las costillas. El campeón de la WWE, propinadas por el campeón de la WWE. Suena extraño, pero es verdad, Carlitos. Tremendo sentón bombazo, enganche de pierna rapidito, la cobertura, 1, 2. ¿Saldrá orgullosa de SummerSlam la nación de Cena o saldrá completamente destruida cuando CM Punk se convierta en campeón indiscutible? Medio tirabuzón, con candado fortísimo a la cabeza de John Cena al ras de la lona. Fuerza, fuerza, fuerza. Y ha sido así. El ataque primordialmente de parte de CM Punk ha consistido en esto, en fuerza, en llaveo, en cosas contundentes. Mira, hablando de fuerza, Oye. ¡qué poder! Está incorporándose con el peso del cuerpo de CM Punk encima. Lo hace girar y ¡Tangana! Duro el castigo para CM Punk. Pero creo que se lastimó también el campeón Cena. Oye, qué difícil decir el campeón Punk, el campeón Cena. Por eso este combate es tan importante. Vamos a la repetición, analicen esto. Claro, CM Punk trata de traerlo para castigarlo frontalmente, pero el impacto más recio lo recibe CM Punk. Cena en la soga, tacleada. A las cuerdas una vez más, otra tacleada, pero vendría al ataque con patada sorprendente. CM Punk cubre, 1, 2, por poquito. No pasa nada. Yo pensé que después de haberle clavado la rodilla en el abdomen, podía haberse salido con la suya. Sin embargo, vamos a verlo. Oh, Ahí lo interceptan a John Cena. chico, el abdomen, la cabeza. Ataca CM Punk, se aparta Cena. Ya sé cómo lo voy a El reparar. rodillazo se lo dio al esquinero. CM Punk arrolla a Cena. Lo vuelve a hacer. Cena incontroladora hace que falle. CM Punk lo engancha y vámonos. ¡Oh, pero fue más astuto CM Punk! Lo engancha, lo derriba. Viene el rodillazo a la mandíbula de Cena cuando estaba en las sogas. Le bloquean el bulldozer a CM Punk y ahora Cena contraataca. Lo prepara para la movida de You Can See Me. Vamos a ver cómo responde el público a esto. ¡Oh! Oye, Carlitos. Tremendo abucheo que veíamos la repetición de la acción del rodillazo de CM Punk. Y aquí ataca CM Punk buscando las tijeretas. Y el STF es buscado por Cena, desesperado Punk. Gira y engancha a Cena, lo golpea de cara contra la lona. Tremenda llave de rendición de CM Punk. Esto puede ser todo para ese campeón. El candado reforzado Fíjate, con la pierna izquierda. todo- Haciéndole más presión en la garganta a Cena. Todo el efecto, Carlitos, que hizo el público abuchándolo impidió que Cena pudiera aplicar su You Can't See Me. Tremendo enemigo que tiene John Cena, además de CM Punk. Sí. Aquí en la mayoría del público en el Staples Center. Hablando de rendiciones. Pero mira cómo revierte la cosa ahora. John ¿Y Cena. quién se sale de esa mole de brazo que tiene? Oye, qué manera de invertir la llave que tenía bien amarrada, bien enganchada CM Punk. Sí, la mayor parte de este combate ha sido a fuerza de puro llaveo. Ellos sabían que en eso podían encontrar la fórmula secreta de llevarse el campeonato indiscutible. Y ahora contraataca CM Punk, candado a la cabeza de Cena. Tú ves la velocidad con la que puede revertirlo. Mientras le aplica figura 4 al brazo a la vez. Estudiar tu oponente, sacarlo todo a relucir. Cuando hay algo tan importante en juego, ¿qué más te queda? No es para menos, la entrega es total. Teniendo en cuenta que es una lucha sumamente importante. Súper histórica. 1, 2 y cuidado, le toca levantar el hombro derecho rápidamente a Cena. Espaldas planas, 1, espaldas planas. 2, otra vez y ataca Cena. Oye, lo hizo. Sorprende Cena. Lo hizo, Tremendo Carlitos. candado a la cabeza de Punk. Esto puede ser rendición directa para el campeón Punk. Y Punk quiere llegar desesperadamente a la soga. Oye, y la nación de Cena como que está Llegó reviviendo. allá de cualquier manera tocándole con la bota. Bueno, extensiones providenciales, por eso ha aplicado tantas patadas en su vida. Sabe mucho de artes marciales con sus piernas, también es letal el campeón Punk. Bueno, esa llave de rendición que le tenía CM Punk a Cena parece que ha tenido su efecto secundario. Dificultad al respirar, tenía John Cena, ataca
Catapulta de bandera y cae pesadamente afuera del ring John Cena. Bueno, en cualquier momento debería comenzar el conteo fuera del cuadrilátero, imagino, de parte del señor jefe de operaciones. Ahora, qué lamentable sería que tengamos un campeón indiscutible debido a una cuenta de 10 y no creo que eso sea lo que el público quiera. Desafortunadamente no, Carlitos, pero bueno, si la victoria favorece al campeón Punk de esta forma, no nos queda más remedio que celebrar su victoria. La cuenta va por 4, pero no quiere esperar CM Punk, se lanza el ataque. Super topetazo volador entre las sogas, impacta de lleno a John Cena. Él también se estrella contra la barrera. Pues me parece que él compartía exactamente tu opinión. Yo no voy a ganar un campeonato de esta forma. Si este no viene a mí, yo lo voy a buscar. Llevaba tanto impulso, tanta velocidad, que casi atraviesa con su cuerpo también la barrera CM Punk. Además, movidas, Carlos, que en un segundo pueden cambiar la historia de tu carrera y de tu vida. Vean eso. Bueno, el conteo va para ambos. Escuché a 6, si mal no escuché. 7, sí, efectivamente. La cuenta en 7. ¿Te imaginas esto, un empate? ¿Cómo se va a resolver? ¡No! 9. ¿Qué? Y Triple H no quiere continuar con la cuenta. Bueno, se sale del ring y los está. Compadre, este es un entuerto que tendríamos que resolver. Los está ayudando a regresar al ring. Claro, o sea, es demasiado juego, es el campeonato indiscutible. ¿Cómo se puede terminar? ¿Cómo regresamos? Y amigos, esa decisión del árbitro es aplaudida por el público. ¿Cómo regresamos a la historia de la forma en que llegamos? Eso lo vamos a resolver en el ring. Vemos que está diciendo con su gesticulación Triple H. Bravo, bravo, bravo por el jefe de operaciones. Oye, el público agradeciendo, claro. Gracias, Triple H, le dice la gente. Es el señor gerente de operaciones de la WWE. Y 2 señores campeones, porque debo incluirlos a ambos. Aunque, bueno, uno es humano y tiene su favorito. Sí, yo sé cuál es el tuyo. Ah, bueno, todo el mundo lo sabe. Mi universo mayullero lo sabe. Claro. Ataca Punk. Doble machetazo, pero responde con patada Cena. Patada de CM Punk. Derecha de Cena, en serio. Derecha de CM Punk a la cara. Tremendo gancho de Cena. Me das, te doy. Machetazo al pecho de Cena. Antebrazo de Cena en el pecho de Punk. Patada de CM Punk. Derecha de Punk a la cabeza de Cena. Falla la patada de Punk. Lo engancha Cena. Lo carga, lo tiene. Se defiende desesperadamente Punk. Va a las sogas. Patada por la mano de Cena. ¡Qué maravilla! Oye, no puedo hacer el ajuste de actitud, pero pocas veces he visto a John Cena aplicar esta clase de patadas. Te lo estoy diciendo. Y no me puedes ver, chamaquito. Ahora sí lo va a hacer. You cannot see me. Se sacude el polvillo del hombre. Viene con el emparedado de nudillos en la frente de CM Punk. CM Punk, te van a comer el mandado. Te van a dejar feo para la foto del pasaporte. Lo cargan otra vez. Lo preparan. Se desliza CM Punk. Lleva la loma de espaldas a Cena. Lo tienen. 1, 2. La cuenta en 2 para Cena. Ahí está contraatacando. El puente. El enganche. Los dos. Se eleva. ¡Qué puente! ¡Qué puente! La cuenta iba por 2. Gira el uno, gira el otro. Patada a la nuca de Cena. Cae desplomado Cena. Lo cubre Punk. Enganche de pierna. 1, 2. Y por poquito. Pero lo sabe. Sabe que puede estar cerca, Carlitos. Esa patada, esa movida. Vean exactamente esto. Se destaca John Cena con esas patadas. Sin embargo, con la última patada que acabamos de ver de CM Punk, me parece que es como aquella competencia donde ambos estaban en una esquina, cada uno con el campeonato de la WWE. Están absolutamente parejos y luciéndose. El universo de la WWE tiene que sentirse totalmente satisfecho con lo que ha visto hasta el momento. Lo van a poner a dormir. Escapa al peligro. Patada para CM Punk, lo envía a la esquina. Arremete Cena, le saca el aire. Lo lleva al centro del ring. Lo prepara. Y toma bombazo hacia el frente. 1, 2 y por poquito. ¡Wow! No, campeón Cena. Usted va a tener que hacer mucho más para poder sacarse del camino al campeón Punk. Esfuerzo máximo, pero ahora que está en pie de guerra y luce mejor en el combate es John Cena. Lo han dado todo y como bien dijiste, Carlos, el universo de la WWE lo agradece. Cuidado, patada. Mejor dicho, no pudo ni siquiera llegar a la cima. Cena cae desplomado y ahora el que está en las cuerdas, amenazante CM Punk. Y me parece que está listo para volar. Trata de recuperarse del castigo recibido y viene con un super bulldozer. Se acabó. Y viene el enganche de las piernas de Cena al árbitro. 1, 2, la cuenta de Triple H en 2. Buena movida de parte de CM Punk. Vean esta movida también ustedes, familias.
con un rodillazo brutal a la mandíbula. El Cae que derriba a Cena. feamente, pero sin embargo la contienda continúa. Dos Busca campeones. distancia el adolorido CM Punk. Nuevamente la gasolina que él quería escuchar. El incentivo, el amor. Pero también la Sí. gente dice, vamos Sí, Cena, sí, sí. vamos Punk. El Coliseo es una gallera, sí señor. Y así estará la gente en casita, Carlitos, en los cines favoritos. No están viendo esto en vivo. CM Punk desde la tercera cuerda. Lo engancha Cena, STF No. en el centro del ring. No, Mayuya, no. Buscando la rendición de CM Punk. John Cena a punto de convertirse Cena en campeón indiscutible. Desea que se rinda CM Un Punk. combate de este calibre no va a hacer que CM Punk se rinda, Carlos. Primero le revientan el Ya cuello. no puede soportar más No. el castigo Le CM Punk. despegan la cabeza del Y torso. está arrastrándose desesperadamente con el castigo y el peso del cuerpo de Cena, Bueno. tratando de llegar a la cuerda. Antes la pierna llegó a la cuerda de CM Punk, ¿te acuerdas? Y pidió. Y ahora sí agarra con la mano derecha la cuerda inferior, tiene que soltarlo Cena. Bueno, ok. Estamos viendo cómo nuestro jefe de operaciones está asegurándose de que las superestrellas estén en condiciones. Y Cena va al ataque otra vez, candado invertido. Cena no le da tregua. Cena carga a Punk. Otro ajuste, Carlitos. Parece que viene, pero no. Escapa al peligro. Contraataca A buscando dormir. la de dormir. Escapa Cena de la trampa. Y ahora el contraataca. ¡Ajuste de actitud! ¡Ajuste de actitud para Punk! 1, 2 y no. Por poquito. Carlos. Confía cuando te dije. Va a tener que hacer mucho más que eso para que CM Punk ceda su campeonato de la WWE. No hay fórmula posible. No hay estrategia posible. Yo personalmente no sé qué va a pasar. ¿Qué tendría que hacer realmente Cena para quitarse del camino a CM Punk? Yo no sé si existe esa fórmula. No puede creer que la cuenta haya llegado solamente a 2, John Cena. Pero si todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio, se lo está diciendo el jefe de operaciones. Oye, y además, en vez de estar discutiendo o dudando la acción del jefe de operaciones, le está dando tiempo a CM Punk, cosa que puede ser muy mala para él. Cena va a atacar desde lo alto. Apenas está recuperándose CM Punk, no sabe lo que le espera. Cuidado, cuidado, viene hacia ti. Se lanza Cena. Evita el super machetazo de pierna. CM Punk se lastima Cena. Ataca Punk. Carga Cena. La de dormir. Eso fue todo. Por Slip. Lo tienen a Cena. 1, 2 y por poquito. Espeluznante. Primero Punk termina con el ajuste de actitud. Y ahora Cena termina con la llave GTS que lo puso a dormir. Y el árbitro dice al incrédulo Punk, sí, fueron 2 solamente. 2 segundos, no fueron 3. Parece que se lastimó, se quitó el protector de la rodilla, se está sobando la rodilla. Todo está en juego. Bastante adolorido. John Cena también. ¿Quién tiene más en el tanque? ¿Quién quiere llegar a ser el campeón indiscutible de la WWE? Y nuevamente la gallera se enciende. La tercera entidad compitiendo en esta arena dice presente los fanáticos, la voz más alta de la WWE. Parece que se ha lastimado en serio la rodilla izquierda. CM Punk está costando mucho trabajo escalar las cuerdas, llegando con esa escalerita al cielo para definir esta situación de una vez y por todas. Ahí va. Está sobre la cuerda número 3, amenazante. Y esto puede significar el final de John Cena. Mira, preciosa Se imagen. lanzó. Super codazo aviónico certero. Sí, no hay problemas. 1, 2 y tampoco. Preciosa imagen de CM Punk erguido en lo alto del esquinero. Carlos dio tremendo codazo biónico y cómo el campeón Cena puede impedir que el conteo de 3 favorezca al campeón Punk. No hay duda, el árbitro ha sido justo. El conteo una y otra vez ha sido perfecto, ha sido ajustado a la realidad. Sí, él lo dijo claramente, yo no confío en nadie para hacer esto. Y yo soy la persona idónea. Y me parece que justamente está en el lugar donde tenía que haber estado en un combate de esta magnitud.
Y aquí sorprenden a Punk. 1, 2. El paquetito. ¡Wow! ¡Qué sorpresa le tenía Cena! Arremete, rodillazo sobre Cena, no pudo frenarlo. El rapero mayor Punk ataca a Cena con la derecha, conecta en la cara. Rodillazo de Cena en la abdomen de Punk. Antebrazo de Cena en la espalda de Punk. Derecha de Cena en la espalda. Oye. Izquierda la cara, derecha la cara de Punk. Y Cena está crecido. Patada de media vuelta de Punk para Cena. Lo envía a las sogas. Rodillazo a la mandíbula de Cena. Chúpate ese rapero, le dijo. Otra más. De Cena. Otra más. Lo preparan y Ya está, toma. ya está. Dormir. En la Te segunda. toca dormir. La número 2. 1, 2. Go to sleep, go to sleep, go to sleep, go to sleep. Un momento, amigos. ¿Qué pasó? Tenemos un campeón indiscutible. El campeón indiscutible de la WWE. Que es CM Punk. Pero pasó amigos, yo con la vi nación algo de Cena? extraño. Yo vi algo extraño, que Yo me no vi perdonen. nada. La pierna de Cena. Ay, ya, estaba Carlos. Tenemos por debajo campeón. del plano Tenemos vertical de la campeón cuerda. indiscutible. El Déjame universo lo decir, vio. la pierna de Cena estaba por debajo de la cuerda. Mira, El árbitro no vio eso. perdóname, yo no voy a dudar de la acción del árbitro que tú también estuviste lavando durante todo el combate. Es él. CM Punk, el campeón indiscutible de la WWE. Y aquí está celebrando al pie de nosotros sobre la mesa de transmisión en inglés CM Punk, mientras hay discusión allá en el ring entre Cena y Triple H. Sí, ya lo estoy viendo. Vemos Espera a al ver si campeón erguido. logramos detectar algo de lo que se están diciendo. Parece que Cena no está muy contento con el arbitraje. Bueno, le guste o no le guste, ha sido oficializado. Tenemos un campeón indiscutible. Es él, CM Punk, la voz de los que no tienen voz, triunfando en Y SummerSlam. tiene derecho a sonreír, amigos.